Buenas tardes a nuestra sesión número 8. En esta sesión número 8 continuaremos viendo los aspectos más importantes de la semiótica de la fotografía. Ya hemos conocido a algunos autores muy importantes que nos hablan de la semiótica de la fotografía. Entonces, uno de los primeros que va a estudiar a la semiótica de la fotografía va a ser Roland Barthes. Entonces vimos que Roland Barthes hablaba de diferentes elementos importantes para analizar una fotografía. Entonces entre ellos mencionaba la pose, los objetos, lo que tenía que ver con la estética, lo que tenía que ver con la fotograficidad y cómo se iban a relacionar estos diferentes elementos cuando tú ponías dos fotografías juntas, ¿no? También se han hablado un poco de los aspectos técnicos de la fotografía, cómo podía ser la luz, cómo podía ser el ángulo, cómo podía ser el plano, y otros elementos de la puesta en escena que también son muy importantes, ¿no? La escenografía, el vestuario, el peinado, los objetos, la utilería y otros elementos que también se pueden ver en una fotografía, sería también lo que tiene que ver con el color. También Roland Barthes también le interesó mucho el trabajo de la imagen y entonces él empezó a teorizar de cómo funcionaban las imágenes, que si había diferentes tipos de imágenes, unas más parecidas a la realidad, otras menos parecidas a la realidad. Entonces si nosotros observamos un dibujo en blanco y negro, pues va a ser menos parecida a la realidad que una fotografía. Y en el caso del cine, pues todavía nos va a dar un efecto de más realismo porque estamos en tercera dimensión, ¿no? Ahorita si se hace esto que quiere hacer Bill Gates, que serían también las imágenes tridimensionales, pues todavía aportarían más realismo al caso de las imágenes. Entonces los principales teóricos de la semiótica, Eco y Barthes, les interesó el problema de la imagen. Posteriormente a otros teóricos españoles como Vilchis y otro teórico que se llama Marcial Filiche, también les interesa mucho estudiar el campo de la fotografía. Entonces va a haber varios teóricos que van a mencionar varios elementos para analizar la fotografía. Entonces yo traté de hacer como una especie de síntesis de los principales autores y cuáles serían algunos de los principales elementos, un método que no fuera tan amplio ni un método que fuera tan pequeño, sino un método más o menos intermedio que contuviera un número intermedio de elementos, ¿no? Entonces yo traté de que fueran aproximadamente unos 20 elementos importantes y en esos 20 elementos importantes, ver estos aspectos que mencionaba Roland Barthes, ver los aspectos de los planos, ver los aspectos de la escenografía y también principalmente ver lo que tiene que ver con los personajes sociales, lo que tiene que ver con las relaciones de género, ¿no? Entonces, el modelo que nos van a explicar el día de hoy, los compañeros que van a exponer este texto, hablaría un poquito de todos estos autores y también hablaría de este modelo de aproximadamente 20-22 elementos para analizar la fotografía. Este modelo, pues, sería para que lo trataran de aplicar a una fotografía, para como trabajo final. Entonces ahorita falta la clase número 9 que vamos a ver lo que serían los elementos de la semiótica digital. Y por último veríamos lo que tendría que ver con la semiótica de la televisión. Pero pues ahorita ya rápidamente se viene enero y como ya rápidamente se viene enero y empezaría diciembre, entonces casi en diciembre estamos así como un poquito de vacaciones. Entonces para que vayan planeando este trabajo de análisis de la fotografía y buscar una fotografía principalmente de tipo artístico en donde pudieran aplicar todos estos diferentes elementos. A lo mejor estos elementos, estos 20 elementos, en lugar de aplicarlo a una fotografía, pudiera ser interesante que lo aplicaran a lo mejor a algo de publicidad, o podría ser también a un spot político, o podría ser también a un meme, ¿no? Entonces serían así como algunos de las imágenes visuales que se podía aplicar, ¿no? Entonces también, a lo mejor un cartel también es interesante y también tiene elementos de puesta en escena, de personajes, de objetos, de pose, de movimiento y todos los elementos de la puesta en escena, ¿no? Entonces sería buscar un cartel, alguna imagen publicitaria, algún spot político,
o algún meme o una fotografía, ¿no? Fotografía también hay de muchos géneros, entonces habría fotografía publicitaria, habría fotografía más ligada al documental y habría fotografía artística, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la fotografía artística porque este modelo también hay otro autor que se llama Marcial Felici, entonces Marcial Felici principalmente lo trató de ver no tanto a la fotografía documental, ni a la fotografía publicitaria, sino más bien a esta fotografía artística, en donde existen los grandes fotógrafos de cada país, ¿no? Los fotógrafos de México, los fotógrafos de Estados Unidos, los fotógrafos franceses, alemanes. Entonces, cada país tiene diferentes fotógrafos que son muy importantes para analizar la fotografía. Entonces, vamos a ver la exposición de los compañeros, pero antes de pasar a la exposición de los compañeros, quería ver si tenían alguna pregunta o si tenían algún comentario. Creo que por ahí estaba Ángel que... Ajá, es que tú muchas veces cuando estás analizando una fotografía, si es más artística, a lo mejor vas a tener que analizar más los colores, las composiciones, las líneas, las formas, ¿no? Entonces lo primero que tú tienes que hacer es escoger una fotografía que más o menos te guste, una fotografía que sea más o menos de tu agrado, ¿no? Entonces, si te gustará una fotografía de desnudo, a lo mejor es muy importante la luz o son muy importantes las texturas. Si escogieras una fotografía documental, tendrías que hablar de esa realidad, ¿no? Hay fotógrafos documentales que tratan temas de la calle había unos fotógrafos mexicanos que se dedicaban a la nota roja, entonces tú veías heridos, veías muertos, pero yo escogí esta fotografía y yo decía, pero ¿por qué es más interesante esta fotografía? Y creo que era la mirada que tenía el personaje desafiando completamente al público, ¿no? Entonces una manera también de que maneja la fotografía es cómo se desafía al público, ¿no? Hay una fotografía una pintura de los impresionistas que está una mujer acostada y esa mujer acostada en un cuarto está viendo directamente al público y entonces esa fotografía cuando la exhiben en el museo va a causar bastantes críticas porque es una mujer y atrás tiene una sirvienta negra que le está llevando creo que unas flores. Entonces estaba viendo directamente al público y cuando veía directamente al público, la gente reconocía que era una prostituta, ¿no? Entonces que de repente entrara un cuadro con una prostituta y que retara al público, viendo directamente al público, pues fue todo un escándalo y casi quisieron destruir la pintura. Y entonces, uno de los procedimientos que va a utilizar la fotografía es esta mirada directamente al público, ¿no? También los carteles de guerra de Estados Unidos, creo que estaba el tío Sam y estaba viendo directamente a la imagen y que estaba apuntando directamente al público y les decía que se alistaran al ejército para ir a luchar contra los alemanes, ¿no? Acá atrás de mí estaba buscando alguna imagen de algún fotógrafo y me apareció un fotógrafo español y de sus exposiciones y él hacía como esa especie como de collage, de que tomaba una fotografía, la recortaba, y eran principalmente gente de la calle, gente de la vida cotidiana, gente que vivía muy pobre. Y sí, creo que curiosamente el personaje que tengo atrás es este fotógrafo que tomaba a los otros personajes de la calle, ¿no? Y si se fijan, también está mirando directamente hacia la cámara, pero aquí lo está mirando, creo que no tan violentamente, lo está mirando directamente, como con una mirada que no sabemos quién es este personaje, pero también los está mirando directamente, ¿no? Entonces, yo para un congreso escogí esta fotografía de la travesti y lo primero que me llamó la atención es que estaba mirando directamente a la cámara, ¿no? Entonces yo traté de encontrar estas connotaciones de cómo estaba mirando directamente a la cámara, ¿no? Y me llamó la atención de que creo que sí estaba interpelando con el público, sí estaba interpelando con el espectador, en el sentido de que era como muy directa esa mirada hacia el público y te estaba como cuestionando, que te estaba haciendo como ciertas preguntas, ¿no? Entonces creo que pues viendo la fotografía, como que uno llega a la conclusión de que sí le está diciendo al público, mira, mírenme, aquí estoy, ¿no? Y le está preguntando, mírenme, aquí estoy. ¿Y por qué le está diciendo, mírenme, aquí estoy? Y creo que un poquito lo que yo llegué a interpretar en esas connotaciones es que ese travesti se sentía completamente de acuerdo con su identidad de género. Entonces hay diferentes identidades de género, están las lesbianas, los gays, los bisexuales, los travestis, los transgénero
Y muchas veces puede haber ciertos gays que no estén de acuerdo con su identidad de género y que se escondan y que estén en el closet, o ciertas lesbianas o ciertos bisexuales. Pero aquí lo que pasaba era todo lo contrario, ¿no? Este personaje travesti se sentía conforme con su peinado, con su cara, con su rostro, con su vestuario, y estaba precisamente mirando a la cámara, ¿no? Y este fotógrafo, que es un fotógrafo de Monterrey, también se dedicaba a fotografiar diferentes espacios de la calle. Bueno, lógicamente sí hay cierta puesta en escena, pero sí proceden estos personajes de la realidad. Entonces, pues yo me puse a ver la fotografía y creo que como que todo va muy de acuerdo a este travesti, ¿no? Su vestuario, sus aretes, su peinado, y es muy curioso que está en un lugar así como bastante, pobre, una especie de donde comen, comida, y ahí de repente está otro personaje atrás, que sería el personaje que representa todos estos símbolos de la masculinidad, todos estos símbolos, a lo mejor un poquito de lo que es ser hombre, no sé si llegar hasta a este punto de lo que es ser macho, pero el travesti estaba hablando de ese personaje que está un poquito retando a la sociedad y que está de acuerdo a la sociedad y le dice, "Pues, esto es lo que soy, ¿no?" Y entonces como que no tiene miedo de ser travesti, sino que está cuestionando a las personas y está muy conforme con su aditamento y principalmente con esta identidad de género, ¿no? Entonces, hay varios estudios que ya relacionan la fotografía con el género. Entonces, aparte de los elementos técnicos, aparte de los elementos de vestuario, pues yo consideré que sí era muy importante tratar el tema del género, ¿no? Entonces, muchas fotografías muestran esta masculinidad, hay muchas fotografías que van a mostrar esta feminidad, hay otras fotografías que estarían hablando de identidades, sería muy importante. Y aquí, por eso, principalmente, quería tratar el tema de la identidad. La, es diferente la identidad de género a la preferencia sexual. Es lo único que quería añadir. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí, la preferencia sexual sería diferente a la identidad de género, ¿no? Sí, serían así como dos cosas que diferentes, pero muchas veces van relacionadas y otras veces, no están relacionadas, ¿no? Pero ahorita se maneja mucho el punto de vista de la identidad de género, que eso sería con qué te identificas y con qué te sientes a gusto, ¿no? Tú te identificas con ser hombre, o te identificas con ser mujer, o te identificas con ser bisexual, o te identificas con ser lesbiana, o te identificas con ser gay. Bueno, creo que ya el